Corresponde ahora, señorías, el turno al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía. Para la intervención en su nombre tiene la palabra su portavoz, señor Castro Román. Adelante, señor Castro. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas. Señor presidente de la Junta de Andalucía, a todas sus señorías. Todas son señorías por muy machotes que se sientan. Bueno, lo reitero, muy buenas tardes a todas, ilustrísimas señorías, y también a los que nos acompañan. Señor presidente de la Junta de Andalucía, vamos a empezar nuestra intervención por donde usted la terminó esta mañana. Y desde el máximo respeto a una decisión personal, que es la suya, y a una decisión política, que es la de su partido, creemos que el debate del Estado de la Comunidad tiene un objeto. También nos lo explicaba usted esta mañana. Debatir sobre la realidad, debatir sobre los problemas y las esperanzas de las andaluzas y andaluces para encontrar soluciones. Es decir, hoy nos debemos a la política de las cosas y no a las cosas de la política o de los políticos. Y realizamos el primer debate del Estado de la Comunidad en la presente legislatura en mitad de un auténtico estado de excepción económico, social y político. Continuamos en ese estado de excepción. Desde el 12 de mayo del 2010, cuando se impone por primera vez medidas directamente dictadas por la Troika, y agosto del 2011, con la reforma de la Constitución española que constitucionalizó la ideología neoliberal, la austeridad fiscal, llevamos sufriendo un golpe de Estado a los derechos sociales, laborales, culturales, a las libertades y a la propia soberanía del pueblo. Asistimos en Madrid y en Europa, porque para hablar de Andalucía hay que hablar de Madrid y de Europa, tenemos que tener los pies asentados en el terruño, pues asistimos, decíamos, a una imposición de un modelo ideológico y social que supone un retroceso histórico en materia de derechos, de igualdad, de conquistas sociales. Se trata de reducir, de dejar al mínimo lo público y entregar grandes parcelas de poder, todas las posibles, a los capitales de la iniciativa privada. Este modelo incluye una recentralización del Estado y el debilitamiento del modelo autonómico. Estamos ante una salida de la crisis ideada por quienes la provocaron y, lo más grave, la están aprovechando para imponer su modelo. La puesta en práctica de esta salida neoliberal aplicada por los gobiernos de España a favor de quienes son los responsables de la misma ha dado por resultado, por un lado, un estado de raquitismo preocupante de las instituciones prestadoras de servicio al pueblo, ayuntamientos y comunidades autónomas, y por otro, una ciudadanía atemorizada por un paro galopante y los recortes de derechos sociales esenciales, además de una clase trabajadora sometida al terror de la reforma laboral y a la amenaza de sumirse en una pobreza sin perspectiva de salida, donde los sacrificios personales y colectivos son exigidos en nombre del sacrosanto déficit y del rescate bancario. Eliminación de derechos que afecta especialmente a las mujeres, sobre las que recaen en gran medida los recortes en políticas sociales. Estamos de acuerdo con usted, señor presidente. Pero lo más grave es que no solo se las pretende arrebatar los logros conseguidos, sino que incluso se pretende eliminar radicalmente del panorama reivindicativo y social sus demandas, que es lo más grave. Mientras tanto, la corrupción se extiende como una mancha de aceite que lo impregna todo y a todas las instituciones del Estado. Estamos ante una crisis profunda del modelo nacido de la llamada transición hacia la democracia. Y para bien o para mal, nada volverá a ser igual. Y el signo de la salida a esta crisis va a depender de la capacidad que se tenga para acumular fuerza, para aunar voluntades en torno a una alternativa social y justa. Señorías, la progresiva degradación de las condiciones de vida del pueblo trabajador provoca una rabia que debe convertirse en rebeldía. Las consecuencias de esta política, de este sometimiento a los poderes que ningún ciudadano ha elegido, son demoledoras. Ya hemos visto los datos. Más de 1.400.000 personas sin trabajo en nuestra tierra, cerca de un 60% del desempleo juvenil,
que hoy se encuentran con un desierto de oportunidades, o la precariedad para quien tenga esa suerte, o la emigración. Más de 1.830.000 hogares, familias sin nadie trabajando en nuestro país. Y desgraciadamente tenemos que pasar de esos datos dramáticos del desempleo que ya se cronifican a los datos de la pobreza, ya que casi un 40% de la población andaluza vive en situación de pobreza. Un 47,8% no pueden afrontar gastos imprevistos. Algunas de sus señorías saben, han sufrido lo que es que se te rompa la lavadora y no tener para pagarla, para la reparación, para comprar una. ¿Saben lo que es vivir al día? El 9,4% de los hogares tienen problemas para afrontar los costes de recursos básicos, agua, luz, vivienda, ropa. Y encontramos algo terrible. La pobreza infantil alcanza ya el 36,3% de los menores y encima se burlan de nosotros. Somos etíopes por afrontar esta realidad. Y así podríamos continuar sobre el drama de los desahucios. Nada más y nada menos que cerca de 500.000 familias expulsadas de su vivienda en España, cerca de 75.000 en nuestra tierra, o sobre la precariedad del empleo y ese 30% de trabajadores que cobran menos de 1.000 euros al mes. Y, cómo no, la existencia de más de 300.000 hogares en España que viven de la pensión de los abuelos y las abuelas. Señorías, las redes de solidaridad ya no aguantan más, ya no pueden más. Por eso, desde Izquierda Unida, al igual que ha hecho el propio Consejo de Gobierno, opinamos que en el balance del primer año no cabe la autocomplacencia o el conformismo, porque ni estamos enajenados de una realidad de la que formamos parte, ni vendemos descaradamente brotes verdes. Pero sí estamos convencidos y satisfechos de la dirección asumida por el Consejo de Gobierno y el papel de resistencia y alternativa que en estos momentos juega Andalucía. Señor presidente, creemos fundamental el que los andaluces y las andaluzas sepan que nuestra situación tiene unos responsables, con nombres y apellidos, que esta realidad que vivimos es consecuencia directa de unas políticas y un modelo que está imponiendo con la crisis como excusa. Una crisis que no es otra cosa que una estafa impuesta a la ciudadanía. No es ni más ni menos que la ofensiva de la derecha política española y europea. ¿Por qué hablamos de estafa o imposición? Porque nos obligan a jugar un juego, una partida donde las trampas son sus normas. Así ha sido desde un principio, porque desde su mayoría absoluta se impone un modelo normativo perverso, en el que uno en Madrid aprueba las políticas, los recortes, el reparto del dolor que incluye esta recentralización. Y al resto de administraciones es a las que se les culpa, se les estigmatiza como responsables. Es decir, la mentira y la manipulación como un activo importante de la derecha en la imposición de estas medidas. Podemos hablar de recentralización autoritaria del Estado porque se produce una acumulación del poder de decisión en manos del Gobierno central, basada en el chantaje y en el estado de emergencia permanente. Este proceso tiene como objetivo la privatización de los servicios públicos prestados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos mediante la asfixia económica y la generación de mecanismos de subordinación y dependencia de las políticas del Gobierno central, como puede ser el Fondo de Liquidez Autonómica o el Plan de Pago para Proveedores a los ayuntamientos. Entérense, que se entere el señor Zoido, que Rajoy no nos da nada, que nos lo presta y a un interés mucho más alto del que lo recibe. Y ya ha explicado el presidente el incumplimiento en el modelo de financiación y del estatuto que tenemos. Que, por cierto, yo no sé, hay que tener arrestos para decir que en Andalucía la señora Moreno hace una política que enfrenta a la comunidad educativa. El señor Wert, ¿qué hace? Construir marea verde. Es absolutamente el ejemplo de la incoherencia más absoluta. Y lo reconocemos como lo reconoce el presidente, es que los andaluces no han sufrido, no han notado un deterioro en nuestros servicios, es que las dificultades no son mayores. Pues sí, es cierto, nuestros servicios tienen dificultades, claro que sí. Imagínense cómo tienen que estar en otras comunidades autónomas, donde la venta de hospitales, la desaparición de centros de salud, de puntos de urgencia, de escuelas rurales, de casas de acogida, etcétera, 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 está a la orden del día. Porque aquí existe un compromiso firmado y publicado que inspira y orienta el quehacer del Consejo de Gobierno. La defensa de lo público, la capacidad de la Administración para proveer a los ciudadanos y ciudadanas de unos servicios públicos de salud, de educación, de servicios sociales, y se está haciendo, sí,
con dificultades, lo sabrá el Consejo de Gobierno, que tiene ahí a los diputados de Izquierda Unida R que R, con esas dificultades, con capacidad de mejora también, pero aquí que les quede claro, en Andalucía lo público es sagrado, porque es el único mecanismo que garantiza no ya solo la igualdad de oportunidades, sino algo más importante, la igualdad de derechos. Y no parece que vayan a parar, señor presidente. El memorándum de entendimiento, la estrategia de la UE 2020 y los acuerdos para presentar una posición española en el Consejo Europeo de este jueves y viernes, tenemos que decir que la proposición no de ley aprobada ayer en el Congreso de los Diputados ni la entendemos ni la compartimos, no vienen sino a confirmar un apuntalamiento de esta orientación económica, política y social, que se basa en la desregulación, en una moneda única sin tesoro público, un Banco Central Europeo no sometido a ningún control, sin capacidad para financiar de forma directa a los Estados miembros y que, además, favorece la especulación como mero prestamista a la banca privada europea. Una política basada en las privatizaciones y un ataque directo a los salarios y a las pensiones. En definitiva, nos hemos convertido en un casino donde se está jugando el futuro de la mayoría social sin ningún tipo de escrúpulos. Y ante todo esto, el Partido Popular parece haber acordado una nueva consigna para sus cargos públicos. Atención, la crisis está llegando a su fin. Y además es por las reformas que hemos puesto en marcha. Me apunto a la rebaja en el desempleo del mes de mayo, me apunto a la bajada de la prima de riesgo. Lo que no cuentan es que tienen previsto que cuando esta especie de recuperación llegue, ya habrán cambiado significativamente las reglas del juego. Ya será estructural el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la inmensa mayoría. Se habrá dado la privatización de los servicios públicos y se habrá desmantelado definitivamente la descentralización política y administrativa. Objetivo, alejar lo más posible al pueblo de la toma de decisiones. Ustedes, señorías del Partido Popular, las que quedan, tienen un problema y una obsesión. Todo su afán parece centrado en liberar de la minoría radical de IU Andalucía, lo leo así entrecomillado. Y ese acuerdo, además, se lo pueden plantear al presidente del Gobierno 5 minutos después de haberle planteado su dimisión y que se vaya a su casa, con lo cual es algo, bueno, un poco kafkiano. Pues tienen un problema, evidentemente, al menos desde mi punto de vista, y está en la transparencia, invisibilidad que adopta la A de su anagrama, de su sigla. Porque ustedes no se equivoquen. No hacen oposición al Gobierno de Andalucía. Ustedes con su actitud hoy hacen oposición a Andalucía, hacen oposición al pueblo andaluz. Ustedes quieren un acuerdo en Andalucía para, entre otras cosas, salvarse de la quema de las consecuencias de la política de Rajoy en nuestra tierra. Porque aquí el señor Zoido, que conste, es tan solo portavoz de la Troika y del Gobierno de Madrid. Él mismo lo ha dicho. Tan solo portavoz de la Troika y del Gobierno de Madrid. Algunas veces le vemos algo de alcalde de Sevilla. También. Por lo tanto, los acuerdos que ustedes plantean, los que plantean el Partido Popular, son con la Troika. Y el acuerdo andaluz, el acuerdo que sustenta a este Gobierno, es con los ciudadanos, es con el pueblo andaluz. Ustedes no son, lo repito, oposición al Gobierno andaluz. Ustedes son oposición a Andalucía, a sus intereses como pueblo. Por lo tanto, primera conclusión, por lo menos al menos para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, no hay salida a esta crisis con la actual política de la Troika. Es algo que podría perfectamente entrar entre las conclusiones y resoluciones de este debate, y Andalucía debe decirlo alto y claro. Y claro que es así, no podemos hablar de Andalucía sin entrar en la crítica a Europa y a Madrid, a la Troika, a la Comisión Europea, al Gobierno de Rajoy. Y esa conclusión nos debe llevar a subir el tono ante los poderosos, ya que parecen fuerzas invisibles que infringen dolor y dureza a la gente y salen de rositas. Y frente a eso hay que rebelarse, hay que movilizarse como en otros momentos históricos en los que ha sido Andalucía la que ha puesto voz y movimiento a todos esos cambios. Esa es una importante tarea de este Gobierno, señor presidente, y de este Parlamento. Esta conclusión, esta realidad tan dramática es la que llevó a Izquierda Unida, a los Verdes, a asumir la responsabilidad de gobernar en Andalucía, porque estábamos convencidos que desde el sur se podía resistir y que desde el sur podríamos iniciar la alternativa política con la gente en la calle.
Por eso apostamos decididamente por preservar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestro bienestar social. Nuestra pertenencia a este Gobierno, el sustento que le damos, se debe en gran medida al hecho de que mucha gente tomara conciencia y se movilizase, porque debían existir gobiernos como el andaluz que los escucharan y aplicaran las políticas demandadas. Seguimos creyendo modesta y humildemente que Izquierda Unida puede ser la garantía para hacer política real en un momento muy difícil que incluye esa defensa de lo público. Garantía de propiciar un reflejo en la institución de la calle. Garantía de honestidad y transparencia. Eso es lo que aporta Izquierda Unida, aparte de su radicalidad de querer ir siempre a la raíz de los problemas. Y, señor presidente, creemos que Andalucía hoy es ejemplo de alternativa. Y eso, que somos ejemplo de alternativa, más la obsesión del Partido Popular con el papel de Izquierda Unida en el Gobierno andaluz, ya justifica nuestra presencia, ya nos indica que vamos por el buen camino. Tuvimos no hace mucho un debate en comparecencia en el que analizábamos el primer año de legislatura y ya manifestamos nuestro acuerdo con dicho año. Frente a la política impuesta por la Troika y el Gobierno de España, lo repetimos, Andalucía se sitúa como ejemplo, con acciones concretas y planteamientos ambiciosos para demostrar que la política tiene una función social y que se debe a la soberanía popular. Claro que con un margen de mejora, claro que con sombras, con matices que en el día a día se van despejando, pero desde ese afán de la función social de la política. No le voy a destacar todas las acciones concretas, usted lo ha puesto sobre la mesa, pero son medidas concretas que también se han ido construyendo a la vez que la defensa de la autonomía andaluza, conquistada por el pueblo, con los recursos al Constitucional cuando se han lesionado nuestros derechos, con la defensa de la competencia sobre el Guadalquivir, la defensa de nuestros ríos, nuestro estuario. ¿Cómo pueden decir que tenemos 50 votos para cuando lo necesita Andalucía? Si es que hace 2 semanas nos dejaron tirados en Madrid, tirados como una colilla a todos los andaluces con el Guadalquivir. En fin, y los 9 acuerdos sectoriales firmados con la sociedad. Por lo tanto, la dirección tomada es acertada y debemos seguir profundizando en el desarrollo del acuerdo de gobierno, creemos, en un doble sentido. Por un lado, en el cumplimiento de lo acordado y, por otro, en la evaluación de lo que vayamos realizando de manera que permita una constante readecuación y ampliación de dicha hoja de ruta. Señor presidente, nuestras propuestas se realizan sobre la base de que el compromiso de plantear una alternativa creíble y viable al modelo del PP conlleva fuertes exigencias y a ellas nos enfrentamos día a día cuando queremos sacar adelante proyectos. Repetimos, eso lo deben saber los andaluces y las andaluzas, pero creemos que existe un margen para la optimización de la acción del Gobierno, el mejor aprovechamiento y control de cada céntimo de euro que nos gastamos. Y me voy a permitir, señor presidente, relacionar algunas de las propuestas que tienen su reflejo en las resoluciones que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta en el debate y muchas, la mayoría de ellas, forman parte del acuerdo de Gobierno y otras que creemos que demanda la realidad. Sobre nuestro sistema fiscal y la financiación de nuestra política, ya lo sabe, tenemos un paquete en el acuerdo de gobierno, tenemos una serie de propuestas puestas encima de la mesa, como la fiscalidad ecológica, como el apoyo al pequeño y mediano comercio, es decir, sobre los nuevos ingresos. Porque no podemos plantear un discurso a la ofensiva en Madrid sobre el injusto sistema fiscal, su grado de opacidad, perversión, que no se pongan todos los esfuerzos en tener todos los recursos posibles para aplicar nuestras políticas y que nosotros no vayamos al 100% de nuestras posibilidades, que son pocas, que son limitadas, que además las tenemos que hacer explicando qué esfuerzos ya hemos realizado, pero hay que poner en ello toda nuestra intención. Y aquí cobra especial relevancia las conclusiones a las que llegue el grupo de trabajo sobre el instrumento financiero público andaluz, que permita generar crédito a nuestra economía basando sus criterios en lo productivo, alejado de lo especulativo. Sobre la optimización de la administración pública, han hablado el señor Zoido y usted hablaba esta mañana de austeridad y nosotros creemos sencillamente que estamos obligados a repensar y optimizar el sector público andaluz, que debemos de ser ejemplares en cómo se gasta hasta el último céntimo de euro y especialmente los que se destinan a la propia dirección de la Administración.
Por eso aplaudimos las medidas, por ejemplo, que se tomaron en la empresa pública de Suelo de Andalucía. Su nueva dirección procedió a la reducción de manera rotunda en el sobredimensionado número de directivos y acabó con los intolerables privilegios en forma de cesantía o indemnizaciones indebidas. Señor presidente, creemos modestamente que ese ejemplo debe de extenderse a todos los ámbitos de la Administración andaluza. Sobre la reforma de la política, muy importante para acercarla a los ciudadanos, una de las demandas más sonadas por parte de la ciudadanía, con un buen impulso en el proyecto de ley de participación y de transparencia. Pero nosotros queremos ahondar más en estas líneas, que son a coste cero, que suponen garantía de cambio, de control, de transparencia, la reforma del reglamento del Parlamento. Todos alabamos y aplaudimos el discurso del presidente, del señor Gracia, que hizo aquí. Nos llevó propuestas concretas, está pendiente. La reforma de la ley del defensor del pueblo, que tiene que ser el garante de los derechos sociales en Andalucía, está pendiente. La reforma de la ley también de la Cámara de Cuentas, que implica una reforma de la ley de Hacienda Pública, tenemos que abordarla. Por también, y cómo no, la creación del grupo de trabajo para la reforma de la ley electoral en Andalucía, porque es que parece que suena antiguo, pero Izquierda Unida lo único que quiere en Andalucía es que un andaluz, una andaluza, un voto. Tan simple como eso, que hoy no se da en nuestra tierra. Y, por supuesto, creemos que todo ello contribuirá no solo a mejorar la visión de la política, sino a erradicar y hacer imposibles episodios de corrupción como los que ahora asolan todo nuestro país y de los que Andalucía, desgraciadamente, no se ha librado. Medidas que deben hacer imposible un escándalo de corrupción como los ERE en nuestra tierra. Nunca más. Una obsesión, la de Izquierda Unida, sobre el empleo, la economía andaluza. Señor presidente, creemos que tenemos que continuar debatiendo y definiendo qué grandes líneas vamos a trabajar por un modelo de desarrollo social, económico y ambientalmente sostenible en el tiempo, que permita impulsar y fortalecer distintos sectores. Eso que usted nos explica muchas veces, de pasar de una economía especulativa a una economía productiva que se dedique esencialmente, que esté pensada, desarrollada para satisfacer las necesidades de las personas. Y eso quiere decir también Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Estatuto como instrumento para el avance y la salida social a esta maldita crisis. Significa ser bueno los artículos 156, subordinación al interés general, y 157, principios y objetivos básicos de nuestra economía. Se trata de que toda la riqueza de la comunidad autónoma, en sus distintas formas o manifestaciones, y sea cual fuere su titularidad, esté subordinada al interés general, tan simple como la decidida intervención pública en los sectores estratégicos de la economía, que además implique una solución que se enraíce en el territorio y permita a Andalucía planificar su economía de manera soberana, interconectada, sí, pero no sometida o colonizada, construyendo un modelo de desarrollo que no solo se sustente en la socialización de los medios de producción, distribución y consumo, sino que socialice también la toma de decisiones, contando con la economía social, con las cooperativas. Y ahí nuestra agricultura y el sector agroalimentario sigue jugando un papel fundamental. Hace falta una ley integral de agricultura en nuestra tierra. Y desde el punto de vista de Izquierda Unida, esta nueva ley no es otra cosa que una nueva reforma agraria que debe contener todos aquellos aspectos recogidos en los principios de la soberanía alimentaria, como el acceso a insumos y semillas para la independencia frente a las grandes multinacionales, la independencia energética, los canales cortos de comercialización, la agricultura ecológica, el rechazo a los transgénicos y, cómo no, la puesta en valor de la tierra improductiva que hoy existe en Andalucía y que puede suponer la salida para muchos hombres y mujeres del ámbito rural. También la industria andaluza, con su sostenibilidad y puesta en valor de nuestro medio ambiente, con la apuesta decidida a industrias de bajo impacto, del I+D+I, de los sectores biomédico o aeronáutico, el sector servicio, que es el que nos lleva a remolque, que nos parecen adecuados los pasos en pos de la sostenibilidad, la diversificación y la excelencia del turismo, así como la defensa del pequeño y mediano comercio y el empleo de dicho sector, que son la mayoría del sector comercial andaluz, aunque todavía tenemos encima de la mesa impulsos que son necesarios realizar y en los que no me voy a extender porque son sobradamente conocidos.
Y para terminar, señor presidente, si la primera conclusión es que con la política de la Troika no hay salida a esta crisis, la segunda conclusión, que además lo decimos con la voz en alto, con alegría, es que hay alternativa. Existe alternativa. No estamos condenados como si de un fenómeno meteorológico se tratara. Y digámoslo a los cuatro vientos, que podemos y estamos construyendo la alternativa. Hay alternativa y por eso Izquierda Unida está en el Gobierno. Por eso Izquierda Unida está en la calle, porque solo con la gente movilizada podremos consolidar la alternativa. Y por encima de cualquier otra propuesta, señor presidente, la propuesta que le trasladamos con más énfasis, que queremos que acoja incluso con mayor entusiasmo, que aprobemos muchos decretos de la función social de la vivienda, que aprobemos y realicemos muchas subastas de medicamentos en nuestra tierra. Muchos decretos de la vivienda no solamente porque le solucione problemas a la gente. Acuérdese de lo mucho que hablábamos de cómo este decreto demostraba la función social que debe de tener la política, de cómo este decreto era la primera norma que se rebelaba ante lo que hasta este mismo momento había sido norma. Y es que era la primera decisión política de calado que se ponía del lado de las víctimas y sancionaba a los culpables. Pero queremos muchos más decretos como el de la vivienda por dos características políticas que creemos que son muy relevantes. La primera de ellas pone en valor el hecho de que mucha gente, el pueblo andaluz, el pueblo español, tomara conciencia de una injusticia, una estafa dentro de la estafa de la crisis del capitalismo inmobiliario español. Que tomara conciencia y se movilizase, que elaborase alternativas a dicha situación y obligara al Gobierno, el Gobierno andaluz, a escucharla y aplicar dichas políticas. Primera conclusión, tenemos que aprobar muchos decretos de la función social de la vivienda porque lo que hagamos lo tenemos que hacer con la gente. Ahí está el cambio sustancial de Gobierno que se dio el pasado 25 de marzo. Y en segundo lugar, tenemos que aprobar muchos decretos de la función social de la vivienda porque con medidas como esta y otras que ha aportado el Gobierno, he dicho antes la subasta de medicamentos, no solo arreglamos los problemas de la gente, también abrimos fisuras al modelo que nos imponen, y es importantísimo. Y nuestra crítica tiene que ir acompañada de la acción que permita desmontar y confrontar con políticas que destruyen nuestro sistema social. Es decir, que si nos imponen un marco perverso de una red normativa que nos impide avanzar, nosotros también podemos desplegar toda nuestra red normativa para dar cobertura a los derechos de los andaluces y las andaluzas, para cuestionar las reglas de la Troika y ponerles dificultades a las mismas. En definitiva, señor presidente, el estado de la comunidad lleva al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a esas dos conclusiones. No hay salida a la crisis con la actual política de la Troika y hay alternativa y la estamos construyendo desde el sur. A eso se va a dedicar en cuerpo y alma el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes. Desde la responsabilidad asumida en el Gobierno, desde nuestra acción institucional y en la calle con los movimientos, los sindicatos, la ONG, las mareas, las asociaciones, nos vamos a dedicar a resistir desde el sur y a iniciar la alternativa política desde el sur con la gente, para que no haya ni un andaluz ni andaluza sin alimento, para que no haya ni un andaluz ni andaluza sin techo, para que no haya ni un andaluz ni andaluza sin educación o sanidad. Esa, señor presidente, es la garantía que ofrece Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, a su Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castro. Señor presidente.